Durante siglos, las palabras "haga una copia" obligaban a alguien a trabajar por horas, días e incluso meses, como los monjes medievales que redactaban copias de la Biblia. Al paso del tiempo, los copistas han tenido vidas miserables, como el personaje de Bob Cratchit, que es como un esclavo de Ebenezer Scrooge. Hasta que cierto día, un inventor arroja la pluma y señala que ya es suficiente. What he really wanted was to produce a machine that anybody could press a button and out would come a copy. It's like a magic box. Chester Carlson sueña con una especie de caja mágica que permita hacer copias tan solo oprimiendo un botón. Pero los comienzos de Carlson no son nada fáciles. Nace en 1906 en extrema pobreza. He was very, very poor. And at one point, after his mother died, his father and he lived in a reconstructed chicken coop. The father inside and he slept outside against a fence. But adversity seemed to give him a challenge. Challenges were the things that motivated him. Carlson egresa de la secundaria obsesionado por convertirse en inventor. Logra ingresar al Instituto de Tecnología de California. En 1930 egresa como profesional de la física y una enorme deuda. La época no puede ser peor. Es el auge de la depresión. Los empleos, en especial para un físico, son muy escasos. He sent out 80 applications, pounding the pavement, going looking for jobs. It was so difficult. And of course he had very little money and he was supporting his father back in California. So this was an especially difficult period. Finalmente obtiene una posición en la oficina de patentes de una firma electrónica de la ciudad de Nueva York. Está en el lugar ideal, pero haciendo un trabajo equivocado. En lugar de inventar, tan solo revisa patentes. Cada día, Carlson pierde su valioso tiempo en la tediosa labor de elaborar copias exactas de cada solicitud de patente. He is basically slaving over drawings all day long, blueprints all day long, and the motivational force is he's got a really bad back. So he says, there's got to be an easier way of doing this. Carlson no es el primero que espera terminar con el suplicio de los copistas. Es un sueño que ha eludido a algunos de los mejores inventores de la historia. En 1780, James Watt, el inventor británico de la máquina de vapor, patenta una prensa que hace copias de cartas. Pero las copias solo pueden imprimirse en papel de seda. En 1876, Thomas Edison asume el desafío. Patenta la pluma eléctrica, una máquina que hace esténciles perforados. En 1884, Edison le vende su patente a A.B. Dick, quien perfecciona el proceso y lo llama mimeógrafo. Una máquina que imperaría en los sótanos de iglesias y oficinas de directores de escuela durante décadas. El mimeógrafo tiene sus propias desventajas. Se debe contar con un original adecuado y las copias obtenidas no son nítidas. Algunos esperan que la fotografía sea la salvación del copista, pero el proceso es ciertamente costoso y complejo y tarda mucho tiempo. Chester Carlson busca una alternativa más sencilla. En las noches y fines de semana, Carlson acude a la biblioteca, donde lee las más recientes publicaciones de física. Luego establece un laboratorio en la cocina. He's creating all kinds of foul-smelling things. And his landlord's getting upset, and people are getting upset with him for making all this stuff in the kitchen, but he perseveres. Durante 2 años, Carlson pasa todas sus horas libres experimentando. Basa sus investigaciones en la fotoconductividad, la capacidad de la luz para transformar la carga eléctrica de una superficie. Comienza por cargar positivamente una lámina de metal. Luego coloca una imagen sobre la lámina. Cuando se ilumina la lámina, se transfiere la carga. Pero donde la imagen bloquea la luz, la lámina permanece positiva.
Carlson esparce un polvo de carga negativa que se adhiere a las partes positivas de la lámina. Luego procesa el polvo con papel encerado. En 1938, Carlson y un asistente hacen su primera copia fiel. They knew that they had something that if it worked, it would change the world. It would change communication in the world. Carlson crea un proceso, pero necesita ayuda para hacer un producto. Primero solicita una patente para proteger su idea. Luego lleva su copiadora a IBM, General Electric e incluso a los reyes del mimeógrafo de A.B. Dick. Pero nadie considera útil la invención de Carlson. If your idea is different enough, I mean it's a radically different idea, inventors will tell you they have tremendous difficulty getting companies interested in it because companies are not really interested in revolutionary new ideas because that means they have to take a chance. Carlson está al borde de la bancarrota cuando es contactado por una pequeña compañía de productos fotográficos de Rochester, Nueva York. Desean desafiar a los líderes de la industria y apostar su futuro al potencial de la idea de Carlson. Le dan a su técnica un nuevo nombre, serografía, por el término griego para seco, y rebautizan su compañía como Xerox. Durante las 2 décadas siguientes, Xerox invertirá literalmente millones de dólares para hacer de la idea de Carlson una realidad. En 1949 se fabrica el modelo A, el cual tarda 45 segundos en hacer una sola copia. Carlson y los ingenieros de Xerox pasan otros 10 años en el laboratorio. En 1959 aparece el modelo 914. Finalmente, la visión de Carlson de oprimir un botón para hacer una copia se hace realidad. La nueva máquina es un inmenso éxito y Chester Carlson, nacido en la pobreza, se convierte en multimillonario. One time Mother said to Chester, "You've done so much to help. Is there anything that you have not fulfilled for yourself?" And he said, "Well, yes, there is one. I would like to die a poor man." Carlson cumple su palabra al donar $100 millones para caridad. Todo debido al sueño de una caja mágica. La copiadora tarda más de 20 años en hacerse realidad.